Hola amigos, para mi cura, en un escenario muy particular, dentro de un colegio católico, Colegio Cardenal Sancha, con un amigo también muy particular, Juan Camilo Góngora. Bienvenido. Padre, muchas gracias, Padre, y a todos los televidentes de Teleamiga por invitarme a este espacio en el que podemos compartir y reflexionar sobre la vida cristiana. Mira, tenemos hoy un tema muy singular y poco común. Hablar de la santidad a través de los medios y las redes. Eso no se lo imaginaba nadie antes. Pero el mundo empezó a cambiar desde que apareció el celular, el internet, y todo el mundo se fue modificando. Hoy estamos en ese tiempo. ¿Cómo te parece ese tema? Pues, Padre, yo siempre reflexionaba sobre el tema de las redes sociales y creo que no son del todo malas, pero el Señor va llamando a cada uno de manera personal para saber cómo dirigirse en las redes sociales. Y yo ahorita reflexionando, antes de iniciar esta grabación, me acuerdo cuando empezó la primera red social que nosotros tuvimos en cuenta fue MySpace. Y había una niña que me gustaba. Y me decían a mí, Juan Camilo, entre a esa red social porque ahí va a poder hablar con ella un poquito más. Y yo básicamente empecé a interactuar más con ella. Hola, ¿cómo estás? Porque me gustaba mucho. Y en MySpace comprendí, o todas esas redes sociales le abrieron la puerta a que las comunicaciones iban a ser un poco más rápidas, de que la velocidad de la información se podía transmitir de una manera mucho más rápida en cualquier parte del mundo. Y eso tiene sus pros y sus contras. Pero mira el cambio tan especial. Cuando a uno le gustaba una niña, uno hacía lo posible por producir el encuentro y se ponía colorado. Frente a las redes, Sí. no hay espacio para eso. No hay espacio para eso. Hay un poquito de deshumanización y por eso creo que las redes han ayudado mucho. Y una vez un padre que es el padre Edison me hacía una reflexión sobre las redes. Me decía, Juan Camilo, las redes nos han ayudado mucho a llegar a personas que nunca han llegado. Sí, y por eso nosotros tenemos, o yo tengo en consideración especial que debe haber un balance en las redes sociales y que algunas personas deben tener un llamado específico para evangelizar y para usarlas en las redes, y otras personas sí deben salirse o evitarlas. Son diferentes llamados, que es lo que creo que está sucediendo. Pero sí, claro, no hay nada más bonito, no hay nada más hermoso que usar esas redes sociales como un medio en el que yo puedo conectarme con una persona, pero después producir el encuentro personal. Lo mismo que sucede con una misa. No me voy a buscar el Facebook, el Instagram para ver una misa por internet, sino que voy a buscar ese primer encuentro, pero yo quiero ir al encuentro personal con Jesús en la Eucaristía. Creería yo, no sé si es un buen ejemplo. Yo creo que estamos en sintonía, porque el encuentro, el saludo, la mirada a los ojos, el abrazo, el apretón de mano, no puede ser reemplazado por una fotografía o por una imagen o un saludo así, hola, hello, sino el encuentro. Pero no deja de ser un medio importante, interesante, para que más adelante se produzca ese encuentro. De acuerdo. Ahora, el tema de la santidad en las redes sociales, yo pienso que algunas personas, en forma equivocada, creen que evangelizar es pegar evangelio, pegar epístolas, pegar homilías. Hay muchas otras cosas que evangelizan. Es cierto, la primacía de la palabra de Dios, pero el interlocutar sobre lo que el otro está viviendo, sufriendo, disfrutando, también es parte base de la evangelización. De acuerdo. No, y es más que todo es una enseñanza de vida, una manera de nosotros transmitir y ser íntegros. Por ejemplo, cuando en las Escrituras nos habla de que Jesús tenía autoridad, era porque lo que pensaba, decía y hacía era de una manera congruente. Si nosotros estamos haciendo eso mismo en redes sociales, o si yo lo estoy haciendo, estoy pensando, actuando y diciendo las cosas de la misma manera en todos los espacios que puedo tener de comunicación, estoy actuando de la misma manera que Jesús. Entonces ahí sí hay una congruencia,
pero no debe absorbernos totalmente. Es lo que yo pienso. Padre, yo tengo 30 años, fui una persona que evangelizó por redes sociales durante mucho tiempo. Yo alcancé a tener en sumadas en todas las cuentas, unos 200.000 seguidores. Yo hacía el rosario en pandemia, se conectaban entre 200 y 800 personas. Y hoy en día yo le cuento esto y nada de eso existe. ¿Por qué? Porque yo encontré una vocación que fue el matrimonio. Y el Señor en el Santísimo, en mi experiencia personal, me llamaba a que yo fuera poco a poco dedicándome a mi familia, a ser sacerdote del hogar. Y yo poco a poco fui dejando esa misión. Pero claro, yo me sentía llamado. Yo decía, ¿será que yo quiero el sacerdocio o será que yo quiero el matrimonio? Y yo deseaba el matrimonio y yo decía, Señor, inspírame, ayúdame. Y el Señor me mostraba, yo quiero que tú tengas una familia. Entonces, poco a poco fue una transición en la que yo fui dejando las redes sociales para buscar, no digamos un camino diferente, el mismo camino, pero usando otros medios. Y yo también le diría hoy en día a los jóvenes, a los niños, a todas las personas que nos ven, que usan redes sociales, que vayan al Santísimo, que le pregunten al Señor, que busquen una guía espiritual, que busquen una consejería, un director espiritual, una asociación, un movimiento. Mejor dicho, la iglesia tiene diversos canales de comunicación para uno poder ir y recibir esa asesoría, ese consejo, que es un consejo fácil, tomándose un tinto con una persona santa, una comunicación cristiana santa. Oye, tengo esta red, pero esto me está haciendo esto o me está haciendo aquello, ¿qué debo hacer? Y seguramente esa persona que está dentro de la iglesia, que está participando de los sacramentos, que está participando de la comunidad, seguramente le va a dar un consejo bueno. Estás diciendo unas cosas de una profundidad que me deja, wow. Por ejemplo, sacerdote en mi hogar. El sacerdocio no es exclusivo de nosotros. Los laicos viven también su sacerdocio bautismal. Y el altar de los laicos es la mesa del comedor. Ese espacio del comedor, del diálogo, del compartir, de hacer preguntas, de estar en comunión, es un reflejo de la Eucaristía, vivido en plenitud, en el sacramento y en la mesa sacramental. De acuerdo, yo lo miro así porque justo pues ahorita yo llevo un año de casado, un año y medio, más o menos un año y medio. Tenemos un hijo, pero nació muy prematuro, tiene unas dificultades, llevamos 2 meses en la UCI. Y yo siempre le pido al Señor, Señor, muéstrame, guiar a mi familia, porque mi hijo está en la unidad de cuidados intensivos y mi esposa está luchando con eso, y mi esposa recurre a mí como ese sacerdote del hogar en la mesa, en el desayuno, en las cenas, y dice, mira, pasó esto, ¿qué hacemos? Y cómo nos apoyamos mutuamente. Y logramos, o yo logro sentir esa inspiración del Señor. ¿Pero cómo? Bueno, yo tengo que realmente rezo el rosario, hago la liturgia de las horas, busco estar en una comunión con el Señor en todo momento. Mira, has puesto otro tema muy, muy especial y profundo, y vamos a estar conectados muchas personas orando por tu bebé. Gracias, Se Padre. llama Mi bebé se llama Joaquín. Joaquín. Y entonces, desde ahora, todos nuestros teleamigos van a estar conectados con Joaquín para que salga adelante. No, Hacemos gracias, una Padre. pausa. Con este tema de la santidad siglo XXI y tu experiencia de vida con tu primer bebé, Joaquín, pues a mí se me mueven también las fibras internas, porque yo viví pues a distancia, en cierta forma, el caso de mi sobrina. Un santo del siglo XXI, creo yo, Monseñor Jorge Murcia Riaño. De él mucha gente no sabe que fue un sacerdote que montaba en bicicleta, que manejaba títeres y marionetas en el Teatro Colón y lo llenaba, evangelizaba de esa forma con los Mansur, que hizo la obra del Cerro de Guadalupe, que manejó los obreros, que reunió 10.000 obreros para el centenario de Bogotá en la Plaza de Toros, que pues predicaba porque era un orador sagrado,
y pues bueno, murió muy joven, 49 años, pero su testimonio, la comunidad que fundó, pues dan signos de que es santo. Y estoy metido en ese proceso de acompañamiento y de hacer conocer que la vida de él es santo. Entonces, desde este momento yo coloco a Joaquín en esa intención, para que el Señor que lo llamó a la vida se la mantenga. Gracias, Padre. Y que la familia que vive un testimonio de fe pueda realizarse plenamente, viendo crecer su niño, si es la voluntad de Dios. O teniendo el angelito, si también es la voluntad de Dios. Entonces conectemos esto con siglo XXI y la santidad. Hoy hay santos. Y entonces ponemos a Jorge Murcia Riaño como uno de esos santos del siglo XXI. Tú no lo conocías, pero ahora empiezas a conocerlo y a tener curiosidad, además de la que tienes por las redes sociales. Bueno, entonces yo realmente le pido, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, le pido a este sacerdote Jorge Riaño que sea patrono de los bebés, especialmente los bebés prematuros, y en este momento que sea patrono de mi hijo, de Joaquín. Seguramente. Vamos que ojalá sea un milagro de él. A conectarlo de verdad, porque su proceso también requiere que haya testimonios así para que la comunidad cristiana, ratificada por los estudios, la investigación, pueda decir, ah, es beato. Otro paso. Sí. Bueno, no, y este es el tema realmente este es el tema de la santidad. Eso significa ser sacerdote del hogar, eso significa ser padre de familia, eso significa estar casado, eso significa pertenecer a la iglesia, que es creer que hay una comunidad que ora. Fíjese, padre, que apenas estamos acá, le menciono lo de mi hijo, y que somos una iglesia, somos una sola comunidad orando por un propósito, por una vida, precisamente por llevarnos todos hacia la santidad. Y ese es el camino, ese es el camino. A veces usamos las redes sociales, que si bien nos acercan, porque sí tengo muchos testimonios de muchas personas que usaron las redes sociales para convertirse. Hay algunas personas que en algunos momentos el Señor les hace un llamado, simplemente se van frente al Santísimo, como me pasó a mí. Yo le comentaba, tenía miles de seguidores, 200,000, o sea, tenía muchas cantidades. De pronto, gente que vea este programa pueda reconocer, yo conozco a Juan Camilo. Pero ya hoy en día yo no hago esa parte. Y el Señor me sigue aún moldeando para ese camino de la santidad, pero sin duda a mí todo ese camino, toda esa experiencia en las formas digitales me está llevando a la santidad, y eso es algo que tenemos que comprender. O por ejemplo, tenemos a Carlos Acutis, que básicamente dicen como el santo de la tecnología o del siglo XXI, ¿por qué? Porque era una persona empeñada en promover una página donde se mostraran los milagros eucarísticos, que era su pasión. Y a eso nosotros debemos llevar esas causas de la Iglesia Católica, esas causas cristianas, y debemos darles buen uso. Pero también ver que hay personas que necesitan tener una misión durante un momento específico en redes sociales y después dejarlas. Es mi reflexión, con base en mi experiencia. Como la otra vez, ayer escuchaba un fray que estaba en una abadía, y él decía, miren, voy a subir este video porque está contando un testimonio de un milagro que le hizo la Virgen, y dijo, es tan impresionante que lo voy a contar, y subió el video, y al final dijo, y perdónenme si no les contesto a nadie, pero yo deseo ser olvidado. Esa es mi vida como fray, y a mí me impactó profundamente. Esos testimonios son los que tenemos que compartir, porque si no hablamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? ¿De novelas? ¿De malas noticias? ¿De cosas absurdas? No. Y las redes sociales, pues es una moneda que tiene dos caras. Nosotros nos enfocamos en la cara positiva de la comunicación de la verdad, pero hay otros que desgraciadamente no han tocado el tema de la verdad en la comunicación y la usan para cosas absurdas. De acuerdo, puede ser, de acuerdo. Es decir, es como nosotros leemos el uso, y yo comentaba ahorita detrás de cámaras que a mí me daba durísimo. Yo decía, el Señor me pide, yo haciendo oración frente al Santísimo, porque ahí es donde encuentro la verdad, la luz.
y yo estaba ahí frente al Santísimo y yo me arrodillaba y yo lloraba y yo salía y le decía a mi esposa, Gaby, siento que yo debo dejar las redes sociales, siento que debo eliminar todo eso, yo no quiero porque es que yo por ahí evangelizo. Nuevamente, padre, es mi testimonio, sé que personas hoy en día lo hacen y gracias, por ejemplo, tenemos este canal, tenemos este servicio, ustedes han sido llamados. Yo digo, de mi experiencia personal, yo soy uno de los que tuvo que dejarlas, de los que alcancé una cúspide, una relativa fama, porque no es mucha, pero sí alcanzó a conocerme muchas personas y tuve que dejarlas. Ese es mi testimonio. Seguramente habrán otras personas que dirán, mire, yo he logrado esto y hemos evangelizado tal, pero mi testimonio es que realmente las usé durante un tiempo, el Señor me usó ahí para un tiempo evangelizar, también para conocer a muchas personas, incluso ahí conocí a mi esposa. Y la finalidad digamos, de esa experiencia que yo tuve con redes sociales es básicamente llegar, conocer de la iglesia, evangelizar y ya después darme cuenta de que sigo cumpliendo un mismo propósito de evangelización, que esa es la finalidad que el Señor nos quiere para, digamos, ya terminar. Yo, por ejemplo, estoy fuera de todas las redes sociales en este momento, Padre, pero sí tuve un momento de auge y yo digo, las personas pueden ser santas, solo no hay unas reglas. Pienso yo que en este momento, si usted me dice, bueno, que no debe haberlas, porque el Señor seguramente, como lo hizo conmigo, nos va a comunicar en una experiencia personal cómo es la manera de cada uno de dejar o de transmitir su propósito de vida. Yo me atrevo a decir algo, estás en un desierto frente a las redes sociales. Es correcto. ¿Qué podrá pasar? Esperemos a ver. Vamos a una pausa. Juan Camilo, estamos en un tema pero muy apasionante. Yo estoy metido en las redes sociales, solamente dedico 1 hora del día. A veces en la noche entro de nuevo por curiosidad, no más. Saludo a la gente de cumpleaños, tengo 5.000 seguidores, creo que es lo que tengo. Y pienso que el contacto, la transmisión de cosas de valor, es algo que está económicamente expuesto para poder llegar a una persona que está necesitada. Estás en una nueva realidad, vida de familia. La familia es una comunidad doméstica, la habla el Concilio Vaticano II. Y estás con otra pequeña comunidad doméstica, pues no negarse a que esto pueda crecer. Comunidad de comunidades y en una forma testimonial abrirse a las redes como comunidad. Creo que puede ser un tema para salir del desierto que te anuncié. De acuerdo. Puede que sea volver con otra experiencia y con familia. Con otra experiencia, con otra familia y tal vez yo no siendo el protagonista, sino esta vez la comunidad. Que es lo principal. Como decía, fíjate, Dios me ordenó mi vida porque yo le decía a mi esposa, ¿qué voy a hacer? Me salí de las redes sociales, borré todas las redes que tenía, me siento desesperanzado, desahuciado por el Señor porque yo decía, esta es mi vida. Pero el Señor poco a poco me fue formando y ahora nosotros somos un matrimonio y tenemos otra familia que otro matrimonio. Ah, bueno, y también hay unas 2 o 3 personas que están solteros, están buscando y discerniendo y hacemos el rosario, estamos creando una comunidad. Y poco a poco vuelve a crecer y seguramente el Señor nos volverá a llamar de alguna manera porque se han enterado por las redes sociales de ellos, no las mías. Entonces yo digo, es otra experiencia de tener las redes sociales para poder evangelizar, para poder ser santos, para poder demostrar ese amor de Cristo, ese amor cristiano, que es el que igual usted, Padre, con todo el amor hace y que muchas personas que lo ven quieren seguir viéndolo porque dicen, yo me levanto y si yo no veo al Padre Juan en la red social, yo no veo sus reflexiones, pues no, me siento vacío. Eso es muy importante seguir teniéndolo en cuenta y yo creo que deben existir y yo le doy gracias a Dios por todas las redes sociales, por lo que hacen en los espacios de Teleamiga, por lo que hacen en los canales de televisión y por la forma en la que hoy en día la iglesia se está moviendo, porque una última reflexión, si bien se pensaba que
la pandemia iba a acabar con la iglesia porque ya no iban a haber Eucaristías, lo que vimos fue, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, en la que la iglesia decidió, los sacerdotes decidieron de una manera determinada, con mucha fortaleza y tenacidad, los sacerdotes decidieron decir, si los fieles están en las casas y no pueden, entonces yo estoy dispuesto a participar de la misa a través de una red. Y eso fue algo que nos llenó a todos, estoy seguro, nos llenó de gran emoción y de gran fuerza en unos momentos que estaba pasando la iglesia muy oscuros, que era que no se podía celebrar la misa con la asistencia masiva de personas. Y aún en la misa por televisión, que es mi trabajo continuo, pues yo me admiro de que haya 21.000 personas conectadas con la Eucaristía. O sea, una plaza de un pueblo llena con 20.000 personas. Sí, no, padre, no, siempre hay que seguir ahí y seguramente yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos televidentes, soy uno de esos que le gusta ver, sino que vea, ya llegamos a una reflexión, yo no participo hoy de eso, pero participa la comunidad y la comunidad debe estar ahí. Entonces de pronto cuando vemos que no estamos siendo totalmente acerteros o que nuestros pecados están siendo mayores en las redes sociales, debemos tener un tiempo de desierto, un momento en el que debemos reflexionar, pero seguir participando de esa comunidad, participando, digamos, de los programas de televisión, de las redes sociales, de lo que dicen los sacerdotes de nuestra iglesia. Creo yo que esa sería una buena reflexión, una bonita reflexión. Bueno, yo quedo admirado de lo que Dios hace a través de las redes sociales, porque no sabía absolutamente nada de ti. Sí. Y ahora me doy cuenta que de verdad el Evangelio sigue y se va convirtiendo en realidades testimoniales importantes, como este de jóvenes matrimonios o matrimonios jóvenes con su bebé abiertos a la misericordia de Dios y dispuestos a lo que Él diga. A lo que Él diga. No, padre, y le cuento una reflexión que fue algo muy importante. Cuando yo hice el rosario, a mí se me conectaban entre 200 y 800 personas, pero era porque yo me demoraba 2 horas rezando el rosario. Y yo lo explicaba, yo decía, vamos a explicar este primer misterio, los misterios gozosos, vamos a explicar el Señor así, el Señor hizo esto, y yo sacaba la Biblia, y yo después de 2 horas de estar ahí, yo miraba la pantalla y yo decía, todavía siguen ahí, y yo les preguntaba, ¿ustedes todavía siguen aquí en la red? Y ellos decían, sí, Juan, es que nos gusta. Entonces, esa es una reflexión que yo hacía y que a las personas le cautivó. Yo veo el boomerang, es un deporte Sí. que se lanza y se devuelve, ¿no? Y ahora se te devuelve a ti con esta reflexión que quiero entregarte. Los misterios del Rosario tienen 4 capítulos de la vida. Uno de esos capítulos es los dolorosos. Estás atravesando por este capítulo de dolor, pero abierto a la resurrección, abierto a los gozosos, a los gloriosos y a los luminosos. Entonces el Señor te va a dar muchas pistas, con toda seguridad, para el momento que estás viviendo y que algún día, ojalá, lo puedas contar a tu hijo, a Joaquín. Mira, naciste de 6 meses, eres el milagro de la vida y entonces voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros contigo. De acuerdo, padre, tenga la certeza de que así es, porque el Señor fue muy claro en su directriz. Vayan y evangelicen, o sea, no, vayan y compartan el evangelio, y hay que hacerlo. Y entonces en nombre de Joaquín hacemos este programa. No, gracias, padre, ese sí es un detallazo. Muchas gracias, padre. ¿Verdad? Y así con nosotros vamos siguiendo a otros y conectándonos con otros jóvenes que tengan experiencias así, tan valiosas como esta, y que estén en la actualidad del mundo. Claro, padre. No, y yo sí le puedo hacer esa reflexión para todas las personas, que tanto los que tienen como los que no tienen redes sociales, busquen y aprovechen de esto, porque primero, ahí pueden encontrar a su próxima pareja, que fue donde yo la encontré.
en una comunidad santa, en una persona que decía, me gusta tu fe, me gusta que tú reces el rosario, me gusta que tú asistas a misa, me gusta que tú compartas esto, conozcámonos. Entonces es una forma de hacerlo. O si tuvieras llamada a ser sacerdote, es una forma de conocer otro sacerdote y decirle, mira, ven, conoce esta comunidad, ven, conoce esta asociación, ven, conócenos a nosotros porque estamos aquí, estamos presentes. No nos has visto, pero estamos en un pueblito lejos, cerca de Colombia. Entonces, para mí esas cosas son muy bonitas, muy importantes, y que las personas se animen no a buscar un contenido que les pueda quitar o que les pueda perturbar su alma, sino por el contrario, que los llene de santidad. Yo quiero entonces terminar este encuentro con, con Joaquín. Gracias. Señor Jesucristo, tú le diste la existencia, tú alegraste la vida de un matrimonio, tú formaste familia, tú cuida de él, sácalo adelante para que pueda reconocer después a sus papás y decirles con todo el amor, gracias papá, gracias mamá por haberme engendrado y tenerme aquí en esta familia santa. El Señor te bendiga a ti, te bendiga a tu esposa y a Joaquín en este momento. Gracias, Padre, porque sus palabras me han llenado de gozo. Sin duda tengo una sonrisa que no me puedo quitar, que no puedo disimular, y supongo que es el gozo del Señor el que me está dando esta fuerza para seguir, para continuar. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí.